o la es referida a ejercicios fiscales. El ejercicio fiscal de las personas morales, igual que de las físicas, la duración del mismo coincide con el año calendario. El ejercicio regular, igual a año calendario, inicio en enero, terminación en febrero o en diciembre. Hay ejercicios irregulares, es decir, que tienen una duración diferente al año calendario. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, el ejercicio de inicio de operaciones difícilmente va a coincidir con el año calendario. Para efectos de las personas morales, va a ser a partir de su constitución el inicio del ejercicio y va a terminar en diciembre de ese mismo año. Seguramente tendrá una duración menor a los 12 meses. También un caso en el cual la duración del ejercicio no coincide con el año calendario es en los casos de fusión. La sociedad que es fusionada termina su ejercicio fiscal en el momento de la fusión. En el caso de escisión, la sociedad escindente, si desaparece con motivo de la escisión, ahí termina su ejercicio. Y las sociedades escindidas nacen con motivo de la escisión, entonces también tienen un ejercicio irregular. Y otro ejercicio irregular, es decir, que no coincide con el año de calendario necesariamente, es el ejercicio de liquidación. A partir de que las sociedades mercantiles, hablando de las sociedades mercantiles, toman el acuerdo de disolución, si se dan las causales que marca la ley de sociedades mercantiles, inmediatamente decretada la disolución se inicia el periodo de liquidación, y durante todo ese periodo de liquidación, para efectos fiscales, es un solo ejercicio. Si la liquidación dura 6 meses, 3 meses, 1 año, 2, 3, 4, es un solo ejercicio. Obviamente irregular porque no va a coincidir con el año calendario. Siendo el impuesto sobre la renta determinado por ejercicios fiscales, el ejercicio regular termina en diciembre, y la determinación del impuesto y el entero del mismo, más que la determinación, se debe realizar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, mediante la presentación de la declaración anual correspondiente. Pero a cuenta de ese impuesto del ejercicio, las personas morales están obligadas a realizar enteros provisionales o pagos a cuenta del impuesto del ejercicio. Y el fundamento, las reglas de los pagos provisionales están contenidas en el artículo 14 o 15 de la ley de la materia. Y ahí se nos menciona regla general, ya veremos ahorita casos particulares, que los pagos provisionales para las personas morales van a ser mensuales, deben ser con una periodicidad mensual, y el entero que deba realizarse se hará dentro de los 17 días siguientes del ejercicio inmediato posterior. Ya sabemos que por ahí hay unas reglas, es un decreto en el cual se extiende un poquito el plazo para ciertos contribuyentes en función de su RFC, del último dígito numérico. En función de eso se puede extender 1 día, 2, 3, 4 días antes. ¿Okay? Creo que esto no opera para dictaminados, ¿verdad? Sí, para los que son obligados a dictaminar no opera. No opera. Tampoco tal vez para la consolidación y demás. Bueno, esa es la periodicidad. El procedimiento para la determinación de los pagos provisionales se parte de lo siguiente: ingresos nominales del periodo, se le aplica un coeficiente de utilidad de un ejercicio anterior, se determina la base, esa base puede ser disminuida con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y para ciertos contribuyentes puede ser disminuida con los anticipos que se entreguen a cuenta de utilidades
hablando de sociedades civiles, y anticipos y rendimientos para que le entreguen las sociedades cooperativas de producción a sus integrantes. Dándose esos anticipos, se pueden disminuir en pagos provisionales los entregados a sus integrantes en el periodo del pago provisional. Determinada así la base, se le aplica la tasa y tendríamos el impuesto provisional del periodo. A ese impuesto provisional del periodo se le va a disminuir o acreditar el importe de los pagos provisionales efectuados con anterioridad que correspondan al mismo ejercicio, así como las retenciones de ISR que se le hayan efectuado a la persona moral. Esto último, básicamente en relación con retenciones de ISR que efectúe el sistema financiero por inversiones que se tengan ahí y que produzcan intereses. Y las dichas personas morales y el sistema financiero retendrían un impuesto. Ese impuesto sería acreditado, que corresponda al periodo. Los pagos provisionales son, entre comillas, acumulativos. Es decir, primer pago provisional, el de enero, va a comprender los ingresos nominales obtenidos del 1 al 31 de enero, coeficiente de utilidad y todo lo que ya vimos, determina el pago provisional, y lo que resulta enterar en febrero se realizaría. El segundo pago provisional, febrero, que va a comprender ingresos nominales desde 1 de enero hasta el último día de febrero, de 8 a 29, es una casi acumulativo. Coeficiente de utilidad, base. Si hay anticipos, los anticipos entregados en enero y en febrero. Pérdida fiscal, si ya la aplicaste en enero, pues la vuelves a aplicar en febrero. Luego vemos lo de la actualización. Determinar la base, le aplicas la tasa, 30%. El monto del pago provisional de febrero, inventemos, 300 pesos. ¿Cuál fue el pago provisional enterado de enero? 250. 300 menos pagos provisionales anteriores, 250, me da 50. Y esos 50 son los que enteramos en marzo, del 1 al 17. Y así nos vamos. Por ejemplo, llegamos a octubre. Pago provisional del periodo octubre, o correspondiente a octubre. Ingresos nominales desde enero primero hasta el 31 de octubre, todos. Coeficiente de utilidad, anticipos entregados de enero a octubre, pérdidas fiscales, la red, base, tasa, impuesto 12,000 pesos. ¿Cuánto enteraste de enero a septiembre? 11,000. 12 menos 11, 1,000. Nos vamos hasta esto. De forma muy general y esquemática, pero ese es el procedimiento para los pagos provisionales. Ingresos nominales, se les aplica un coeficiente de utilidad de un ejercicio anterior, del último ejercicio anterior de 12 meses. Si en el último no tenemos, nos podemos extender en la búsqueda hasta 5 atrás. Si no encontramos, ya no habría coeficiente y no habría base para el pago de producción. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Federico. Cuando inicia operaciones. Ok. Es el esquema. En el ejercicio de inicio de operaciones, por la mecánica, por el procedimiento, vemos que se requiere un coeficiente de un ejercicio anterior. Y en el primer ejercicio no tenemos tal. No hay coeficiente, no hay un ejercicio anterior, simplemente. Entonces, la propia disposición, el artículo 14 establece que no se efectuarán pagos provisionales en el primer ejercicio. O sea que en el primer ejercicio, si la sociedad se constituyó en mayo, 5 de mayo, firmaron el acta, pues desde ahí empieza su ejercicio, del 5 de mayo al 31 de diciembre. Pues por todo ese periodo no hay obligación de hacer pagos provisionales de renta. Para el segundo ejercicio, vamos a suponer que esto fue en 2010, mayo del 2010.